Valentina llevaba 2 días caminando embarazada cuando vio algo que no tenía explicación. Una cabra atada frente a un rancho abandonado, sola, sin nadie alrededor, como si alguien hubiera salido un momento y nunca hubiera vuelto. Pero lo más extraño no era la cabra, era que la tranquera estaba abierta, y adentro, sobre la mesa, había una taza de café que todavía no se había terminado de secar. Alguien había estado ahí. Muy poco tiempo antes, Valentina se quedó paralizada en el camino. Con 8 meses de embarazo, sin casa, sin dinero, sin nadie en el mundo, mirando esa tranquera abierta, mirando a la cabra que la miraba a ella, y entonces tomó la decisión que iba a cambiar su vida para siempre. Empujó la tranquera y entró. Lo que encontró adentro de ese rancho era un secreto que alguien había guardado durante años. Un secreto que, cuando saliera a la luz, pondría en peligro todo lo que Valentina acababa de construir. Pero eso todavía faltaba descubrirlo. Si te gustan las historias que nos recuerdan que todavía existe gente buena en el mundo, suscríbete a este canal. Aquí, en el Rancho Estrella y en el pueblo de San Isidro del Cerro, contamos historias que merecen ser recordadas. Y antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando hoy. Siempre me gusta saber desde dónde llegan estas historias. Para entender cómo Valentina llegó hasta ese camino, solo necesitas saber 3 cosas. La primera, su madre murió cuando ella tenía 21 años. 2 años de cuidarla sin descanso, de ser enfermera y cocinera y compañía, hasta que al final ya no hubo más que cuidar. Y Valentina se quedó sola con una dignidad grande y nada más. La segunda, apareció Rodrigo. Sonrisa fácil, palabras cálidas, todo lo que una mujer herida necesita escuchar. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, él dijo que necesitaba pensar. Dejó de llamar, dejó un mensaje de texto que decía que lo perdonara, y desapareció para siempre. La tercera, sin techo, sin trabajo, con 8 meses de embarazo, Valentina tomó el primer bus hacia el sur buscando a una tía lejana que quizás pudiera recibirla. La tía no estaba, se había ido meses antes, y Valentina, con el último peso gastado, empezó a caminar porque quedarse quieta era rendirse. Eso es todo. El resto lo construyó ella sola, con sus manos, con su terquedad silenciosa, y con la ayuda de personas buenas que Dios pone en el camino cuando uno ya no puede más. Aunque todavía no lo sabía, esa taza de café seca sobre la mesa iba a ser el principio de todo. La casa de adobe tenía 3 habitaciones y cocina de leña. El aire adentro era polvo viejo y madera húmeda. No era un olor desagradable. Era el olor de algo que ha esperado mucho tiempo a que alguien llegara. Valentina recorrió todo despacio. Un catre, una mesa oscura con 2 sillas, un armario de pie con la puerta entreabierta. En la cocina, una olla de hierro negra igual a la que tenía su madre. Y en las paredes, un almanaque viejo, un rosario de madera oscura, y una foto en blanco y negro de un hombre con sombrero de ala ancha, parado junto a esa misma tranquera muchos años atrás. Se quedó mirando esa foto. ¿Quién eras tú, viejo? ¿Qué pasó aquí? No había respuesta, solo silencio. El tipo de silencio que tienen los lugares cuando guardan cosas que todavía no es momento de contar. Desató a la cabra y la trajo adentro. Encontró maíz seco en el fondo de una lata en el galpón. La cabra comió con esa calma que tienen los animales cuando saben que están a salvo. Valentina se sentó en el corredor con la espalda contra la pared. El cielo ya era noche, lleno de estrellas, de esas que solo se ven lejos de los pueblos, cuando no hay ninguna luz humana compitiendo con ellas. Puso la mano sobre el vientre. El bebé se movió, suave, como diciendo, «Aquí estoy, no estás sola». Le puso nombre a la cabra esa noche, la llamó Estrella, y durmió por primera vez en semanas sin miedo. Lo que no sabía era que alguien en el pueblo de San Isidro del Cerro ya había notado que había luz en las ventanas del rancho abandonado, y que esa persona iba a aparecer muy pronto. El primer amanecer llegó con pájaros y con hambre.
Valentina nunca había ordeñado un animal en su vida, pero las ubres de Estrella estaban hinchadas y no había tiempo para aprender despacio. Se sentó en el suelo, acercó a la cabra y empezó a intentarlo. Los primeros intentos fueron torpes. Estrella se movía. Valentina perdía el equilibrio. Las dos terminaban mirándose con algo que, en otras circunstancias, habría sido gracioso. Pero de a poco los dedos encontraron el ritmo, y la leche cayó, blanca y espumosa, en el recipiente de metal. Casi 1 litro, fresco, caliente aún. Lo tomó de pie en el patio con el sol subiendo. Nunca ninguna comida le había sabido tan bien en toda su vida. A veces Dios manda lo que uno necesita en la forma más inesperada. Esa mañana llegó en forma de una cabra blanca con manchas grises. Los días siguientes fueron de descubrimiento. Frijoles secos, harina, sal, semillas en el galpón, herramientas viejas pero útiles, como en los viejos tiempos, como en el campo de antes. Todo lo esencial estaba ahí, esperando manos que supieran usarlo. La tierra debajo de la maleza era oscura y fértil, como si hubiera estado esperando que alguien volviera a trabajarla. Valentina empezó a sembrar, sin saber bien si lo estaba haciendo correcto, pero lo hizo, y mientras limpiaba y sembraba y aprendía, la pregunta seguía ahí. ¿Por qué el rancho estaba abandonado? ¿Por qué nadie había venido a buscar a Estrella? ¿Qué había pasado con el hombre de la foto? Pero cada vez que miraba hacia el camino, tenía la misma sensación incómoda, como si alguien estuviera observando el rancho desde lejos, como si hubiera ojos que seguían sus movimientos sin que ella pudiera verlos. Quizás era la soledad jugándole una mala pasada, o quizás no. La respuesta llegó más pronto de lo que esperaba. La segunda semana apareció un hombre en un tractor viejo, unos 60 años, moreno, sombrero de paja y botas de hule. Bajó despacio, con esa calma que tienen los hombres del campo que han aprendido que el apuro no cambia nada. La miró su vientre, miró su cara de cansancio. No preguntó qué hacía ahí, solo preguntó, ¿tiene algo para comer? Se llamaba don Aurelio Campos. Tenía el predio al otro lado del cerro, en el mismo camino de tierra roja que pasaba frente al rancho. Y cuando Valentina dijo que no mucho, él subió al tractor y bajó con una bolsa, huevos, cebolla, ajo, un pedazo de queso envuelto en trapo, aceite. Para hoy y mañana, dijo. Después vemos. Valentina apretó la bolsa con las 2 manos. La garganta se le cerró. ¿El viejo Eladio? Preguntó don Aurelio, mirando la foto sobre la mesa. No sé quién es. La encontré aquí. Don Aurelio asintió despacio. Era mi vecino de toda la vida. Se llamaba Eladio Fuentes. Murió hace casi 1 año. Solo, como había vivido siempre. Pausa. Nunca habló de parientes, nunca de deudas. Nunca dijo qué pasaría con el rancho. Y antes de subirse al tractor, miró a Estrella. ¿Le puso nombre? Estrella. Buen nombre, dijo. Y se fue. Valentina se quedó mirando el polvo que levantaba el tractor. Y por primera vez se hizo la pregunta en serio. Si el viejo Eladio había muerto hace 1 año, ¿de quién era ese rancho ahora? ¿Y por qué, si alguien lo había reclamado, la tranquera seguía abierta y Estrella seguía atada al poste? Hay algo que don Aurelio no te está diciendo, pensó, y tenía razón. Si esta historia te está acompañando hoy, mientras trabajas, cocinas, o simplemente estás pasando el día, déjame un comentario con tu país. Siempre leo todos los mensajes. 3 días después llegó doña Refugio Santana. Era una mujer pequeña de edad imposible, con la piel cuarteada por el sol y los ojos negros y brillantes como semillas de campo. Vivía al otro lado del río, más arriba del pueblo de San Isidro del Cerro, en una casa de adobe rodeada de plantas que la mitad del pueblo usaba como remedios, y la otra mitad usaba como excusa para visitarla y contarle sus problemas. Cargaba una canasta de mimbre. Entró al patio como quien entra a un lugar que ya conoce, sin pedir permiso, sin presentarse de más. Lo primero que hizo fue poner la mano sobre el vientre de Valentina. ¿Cuántos meses? 8. ¿Ha visto médico? Hace tiempo.
La examinó con manos que sabían exactamente qué buscaban. Luego dijo, con la certeza de las personas que han visto nacer muchas vidas, el bebé está bien, cabecita abajo, fuerte. Hizo una pausa. Usted también va a estar bien. Pero luego, sin transición, añadió algo que Valentina no esperaba. ¿Ha revisado bien la casa? ¿Qué debería buscar? Doña Refugio la miró de una manera difícil de descifrar. El viejo Eladio era muy ordenado y muy desconfiado, de la buena manera. La gente como él no deja las cosas sin resolver. Y antes de irse, casi como si fuera un detalle sin importancia, hay gente en el pueblo que dice que ese terreno va a cambiar de manos, que hay alguien muy interesado. Se fue caminando por el camino hasta que la curva se la tragó. Valentina se quedó en el corredor mirando el campo. Hay algo escondido en esta casa, pensó. Y alguien quiere este rancho antes de que yo lo encuentre. Buscó esa noche. Cajones, cajas, detrás de cuadros. No encontró nada, pero sabía que estaba ahí. Lo sentía de la misma manera en que se sienten las cosas que están esperando el momento justo, y esa sensación de ser observada no desaparecía. Las semanas que siguieron fueron las más productivas de su vida. Con las instrucciones de don Aurelio sembró los canteros uno a uno. Zapallo, tomate, frijol, cilantro, blanqueó las paredes con cal, reparó los postigos. La tierra oscura y fértil respondió rápido. El día que aparecieron los primeros brotes verdes se quedó arrodillada frente a ellos, tocándolos para verificar que eran reales. Lloró un poco, no de tristeza, de eso que no tiene nombre exacto y que se parece mucho a la gracia. Cuando uno trabaja la tierra con las manos, algo pasa adentro, algo que los que han vivido en el campo reconocen de inmediato, la sensación de que el mundo tiene orden, de que lo que se siembra, crece, de que Dios no abandona a los que no se abandonan a sí mismos. Estrella la seguía a todas partes. Cuando Valentina estaba triste, frotaba la cabeza contra su pierna. Cuando Valentina reía, brincaba sin ningún propósito práctico, salvo el de celebrar. Y cuando Valentina buscaba en los rincones de la casa ese secreto que doña Refugio le había insinuado que existía, Estrella la seguía también, olfateando paredes y esquinas con esa curiosidad de los animales que no entienden los secretos, pero los sienten. La leche de Estrella, el queso prensado con piedras, los primeros tomates, el frijol con epazote que llenaba la cocina de olor a hogar. Todo eso fue construyendo algo frágil pero real, pero la sensación de ser observada seguía ahí. Alguna tarde miraba hacia el camino y le parecía ver una silueta detenida entre los árboles. Cuando enfocaba la vista, no había nadie, solo el viento moviendo las ramas. Quizás era la soledad, quizás era el miedo, o quizás era algo más. Valentina todavía no lo sabía, pero estaba a días de perderlo todo. La camioneta negra llegó un jueves por la mañana. 2 hombres. El primero, alto, camisa de rayas, papeles en la mano, con el ademán de quien está acostumbrado a ganar. El segundo, más joven, con cara de no querer estar ahí. El primero se llamaba Efraín Molina. Representaba a un señor llamado Valderas Ruiz, y el papel que extendió decía que ese predio había sido adquirido 6 meses atrás por deuda no pagada del señor Eladio Fuentes. Tiene 10 días, dijo, sin levantar la voz, para desalojar con todas sus pertenencias. Valentina miró el papel, miró su vientre, miró la huerta que había sembrado con sus manos. No tengo a dónde ir. Eso no es asunto nuestro. Se fueron. La polvareda tardó mucho en bajar. Don Aurelio leyó el papel despacio. Eladio nunca me habló de ninguna deuda. Era muy cuidadoso con eso. Esta deuda huele mal. ¿Qué puedo hacer? Hay que revisar la casa otra vez. El viejo Eladio guardaba todo. Buscaron esa tarde. No encontraron nada. Valentina no durmió esa noche. Y lo que vino después fue la semana más oscura desde que había llegado al rancho. Al día siguiente del aviso, amaneció lloviendo. No una lluvia suave. Una tormenta con viento y granizo que bajó del cerro y arrasó con la mitad de la huerta. Los zapallos que estaban casi listos quedaron aplastados. Los tomates se partieron. 2 canteros se anegaron.
Valentina estuvo parada en el corredor viendo cómo el agua se llevaba semanas de trabajo. No lloró. Ya había aprendido que llorar gasta energía que no tenía. Al tercer día, Estrella desapareció. Valentina la buscó durante horas. Recorrió el patio, el campo de atrás, el borde del arroyo crecido. Llamó su nombre hasta quedar ronca. La tarde caía. Estrella no estaba, y con ella no estaba la leche de la mañana, no estaba el queso de la semana, no estaba la única compañía constante que Valentina había tenido desde que llegó a ese rancho. Fue don Aurelio quien la encontró al día siguiente, enredada en el alambre del límite del predio, en un barranco cubierto de zarzas, pata levemente lastimada, asustada pero bien. Valentina la sostuvo con los brazos durante mucho tiempo, agachada en ese barranco con la barriga enorme y el barro en las rodillas, mientras la cabra temblaba y poco a poco dejaba de temblar. Al quinto día llegó el segundo aviso. Esta vez traían también dos hombres que decían ser peritos del municipio, carpetas y medidores. Caminaban por el predio como si ya fuera de ellos. Tomaban notas, medían los canteros, se asomaban al galpón. Valentina lo siguió en silencio con Estrella al lado, sin poder hacer nada. Esa noche, sola en la cocina con la hornalla apagada, puso la cabeza sobre los brazos en la mesa y se permitió, por primera y única vez, pensar que quizás había perdido, que quizás el rancho no era suyo para quedarse, que quizás la tierra no la quería, que quizás ella no era suficiente. El bebé se movió, un empujón fuerte, más fuerte que de costumbre. Valentina levantó la cabeza. Estrella estaba en la puerta de la cocina, mirándola con esos ojos de antigüedad que no juzgan nada. ¿Qué hacemos?, le preguntó en voz baja. La cabra no respondió, pero tampoco se fue. Cuando ya no tienes fuerzas, pensó Valentina, a veces Dios te manda una cabra. Y en ese momento, con la hornalla apagada y el barro seco en las rodillas y el plazo casi vencido, tomó una decisión. Iba a buscar una última vez. No con la cabeza, con las manos. Al séptimo día Valentina fue directo al armario de pie. Sacó el cajón inferior, lo puso en el suelo, pasó los dedos por el fondo, por cada esquina, por cada centímetro de madera, y entonces lo notó, el borde de una tabla que no estaba del todo fija. La levantó. Debajo había una lata de galletas redonda y abollada. Se quedó mirándola sin respirar. Aquí está, pensó. Aquí estaba todo el tiempo. Adentro, envuelto en tela encerada, había una carpeta de cartón, facturas de impuestos pagados, recibos de cooperativa, y en el fondo, doblado en cuatro, un documento en papel notarial amarillento, firmado y sellado, con fecha de 7 años atrás. Valentina no esperó. Salió corriendo al predio de don Aurelio. Él lo leyó en voz alta, despacio, eligiendo cada palabra. El señor Eladio Fuentes, sin hijos ni herederos directos, dejaba el rancho en usufructo vitalicio a quien lo habitara con buenas intenciones y lo trabajara. En caso de reclamo por deudas cuestionables, el derecho de defensa correspondía al habitante actual. Era el testamento del viejo Eladio. Debajo había una carta, letra temblorosa pero clara, sin destinatario. Decía: este rancho me lo dio la vida cuando más lo necesitaba. Si alguien que también lo necesita llega hasta aquí, que sepa que esta tierra fue feliz cuando la trabajaron manos buenas. Que no la abandonen, que la quieran. Es todo lo que pido. Firmado, Eladio Fuentes. Valentina terminó de escuchar y tuvo que sentarse porque las piernas no la sostenían. ¿Sirve de algo?, preguntó. Don Aurelio dobló los papeles con cuidado. Mañana voy al pueblo, dijo. Conozco al notario. Valentina todavía no sabía si eso era suficiente. Todavía faltaban 3 días. El octavo día, la camioneta negra de Efraín Molina amaneció estacionada frente a la tranquera, sin nadie dentro, quieta, como una advertencia. Estuvo ahí todo el día. Esa noche Valentina no pudo dormir. Se levantó antes del amanecer y salió al corredor. El campo de San Isidro del Cerro estaba negro bajo la luna nublada.
Estrella vino sin que nadie la llamara, y se acostó a su lado en la oscuridad. Valentina, con las manos sobre el vientre, le habló a su bebé. Le dijo que si tenían que irse se irían, que encontrarían otra puerta, como habían encontrado esta, que mientras las dos estuvieran juntas, siempre habría salida. Que Dios no las había traído hasta aquí para abandonarlas en el último momento. El 9º día, el notario del pueblo revisó los documentos durante un tiempo muy largo con los anteojos en la nariz. Luego dijo que el testamento era válido, que la deuda de Valderas Ruiz había sido registrada 3 meses después de la muerte del viejo Eladio, sin documentación clara de origen, que el usufructo era reconocido por la ley, y que el trabajo demostrado de Valentina en el predio lo reforzaba de manera considerable. La resolución llegó el último día del plazo. Don Aurelio se la trajo doblada con cuidado, y se la puso en las manos sin decir nada. Valentina la leyó 2 veces. Luego la dobló y la guardó en la misma lata donde había estado el testamento del viejo Eladio. Ese mismo día, a media tarde, la camioneta negra arrancó y se fue. No volvió. Esa noche, Valentina salió al corredor y miró las estrellas durante mucho tiempo. El campo olía a tierra mojada y a algo verde que no tiene nombre preciso, pero que todos los que han vivido en el campo reconocen. Es el olor de la promesa, el olor de que el mundo sigue y puede seguir bien. Le habló al viejo Eladio, o quizás a su madre, o quizás a Dios, que a esa hora y en ese lugar parecía la misma cosa. Le dijo que iba a cuidar esta tierra, que no la abandonaría. Octubre llegó con el vientre de Valentina en su punto más alto. Un lunes antes del amanecer, el dolor que no es un dolor sino una presencia, un ritmo antiguo, el cuerpo haciendo lo que ha sabido hacer desde siempre. Doña Refugio llegó en menos de 1 hora. Don Aurelio vino en el tractor, dejó leña en el corredor y se quedó afuera sentado como un centinela silencioso. Porque hay personas que saben cuándo acompañar de cerca y cuándo acompañar desde lejos, y eso también es una forma de amor. El parto duró 6 horas. No fue fácil, ninguno lo es, pero Doña Refugio estuvo en todo momento con esas manos que sabían exactamente qué hacer, con esa voz que no prometía lo que no podía prometer pero que tampoco soltaba. A las 11 de la mañana, con el sol alto y los pájaros en los árboles, y Estrella balando suavemente desde el galpón como si supiera lo que pasaba, nació la niña. Doña Refugio la puso sobre el pecho de Valentina. La niña abrió los ojos un instante, oscuros, vagos, buscando. Valentina no lloró de inmediato. Primero sonrió, con todo el cansancio del mundo encima, con el corazón tan lleno que no cabía más. Sonrió desde el centro mismo del pecho. «Hola», le dijo, en voz muy baja. La niña hizo un sonido pequeño. Don Aurelio, cuando Doña Refugio salió a avisarle, se quitó el sombrero. Estuvo así un momento mirando el campo y el cielo azul de octubre. Luego lo volvió a poner. «Buena hora para nacer», dijo. Le puso luz, porque eso era lo que había sido desde el primer momento, la razón por la que no se detuvo en esa carretera, la razón por la que se levantó del suelo cuando las rodillas se doblaron, la razón por la que siguió buscando cuando ya no quedaban fuerzas. Pasaron 2 años. El rancho Estrella, como lo llama ahora todo el pueblo de San Isidro del Cerro, produce quesos que se venden en el mercado del pueblo de más allá. La huerta tiene variedades nuevas que Valentina fue aprendiendo temporada a temporada, como en el campo de antes, cuando los que sabían le enseñaban a los que llegaban sin pedir nada a cambio. Las gallinas son 5. Hay un cerdo, y Estrella tuvo crías hace unos meses. 2 cabritas blancas y torpes que Luz persigue por el patio con una concentración total. Valentina estudia administración rural 1 vez por semana. Es la más joven del grupo y la que más pregunta. La lata de galletas del viejo Eladio sigue en el doble fondo del armario. Dentro hay dinero, la resolución del notario, la carta del viejo, una foto del cumpleaños de Luz, Valentina en el patio con la niña en brazos y Estrella al lado, el campo verde y la casita blanca bajo el sol, y la foto pequeña y arrugada de su madre, que cargó en la bolsa de tela desde el principio. A veces, cuando la noche está quieta y Luz duerme,
Valentina saca esa foto y le cuenta a su madre lo que está pasando. Le habla de los quesos y la huerta, de Luz que dice Tella cuando llama a Estrella y la cabra viene corriendo, de don Aurelio Campos y doña Refugio Santana, que son el tipo de bondad que no busca reconocimiento sino que simplemente existe, como existe el sol en la mañana o el agua en el río, y le cuenta que encontró un hogar, no el que imaginaba, no el que le prometieron, sino algo mejor, uno que construyó ella, con sus propias manos, con la ayuda callada de personas buenas que Dios puso en el camino, y con una cabra blanca con manchas grises, que la miró a los ojos en una tarde de viento y le dijo, sin palabras, que no estaba sola. Valentina apaga la vela, escucha respirar a Luz, escucha a Estrella en el galpón, cierra los ojos, y sueña con la huerta en primavera. Pero esa misma noche, mientras Valentina dormía, don Aurelio Campos encontró algo más entre los papeles del viejo Eladio, algo que no estaba en la lata, algo que había estado guardado en otro lugar, esperando que alguien hiciera las preguntas correctas. Y lo que decía ese papel podía cambiar todo lo que Valentina creía saber sobre el rancho, sobre Estrella, y sobre la razón por la que el viejo Eladio había dejado la tranquera abierta ese último día. Si esta historia te recordó algo de tu vida, de tu infancia en el campo, de alguien que conociste y que tenía esa misma terquedad silenciosa de seguir adelante, déjamelo en los comentarios. Leo todos. Si te llegó al corazón, dale like y suscríbete para no perderte lo que viene, porque la historia del Rancho Estrella no termina aquí. Semanas después, un hombre que nadie del pueblo había visto antes, apareció en el camino de Tierra Roja. Preguntó por el rancho, preguntó por Estrella. Don Aurelio lo reconoció de inmediato, y esa noche, sentado en el corredor con Valentina, le dijo algo que ella nunca había escuchado antes. Hay algo que todavía no sabes sobre Eladio, algo que nadie en San Isidro del Cerro ha querido contar. Esa historia la contamos en el episodio 2,